¿Qué onda? ¿Qué tienes? Pues aquí ando viendo que están sacando nuevos reportes de que sigue aumentando la extinción, la pérdida de hábitats, ya no hay diversidad, los suelos están súper mal. Es muy triste ver todo eso. Mira, la neta es tañero, pero velo como bien decía el chango más cajeto y sabio de todos los tiempos. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa, está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¡Ah! ¿Ves? ¿Qué? El chamo tiene razón. Deberíamos aprender de todo el daño que le hemos hecho al planeta en el pasado para no cometer los mismos errores. Así que te invitamos a averiguar el daño que le hemos hecho al planeta en este episodio de Planeteando. La naturaleza es tan compleja, rica y divertida que se le puede ver desde distintos ángulos, tiempos y formas. Tratar de medirle los síntomas no es tan simple como las caritas de satisfacción o enojo que te pones saliendo de los baños de tu estación de metro favorita. ¡Ja! Como si eso existiera. Oye, pero no hay ni baños en el metro, ¿verdad? Ah, no, eso explica muchas cosas. Lo que queremos decir es que para entender el estado de la naturaleza es más complicado que solo medirle 3 caritas de feliz, enojado o X. Y para entenderlo mejor, en este episodio nos conectamos con una de nuestras más queridas edutubers. Ella es Lumara la bióloga. Hola Lumara, gracias por venir a Planeteando. ¿Qué onda, Bernie y Raiza? Muchas gracias por invitarme. Un saludo a todos los planetarios también. Así es, exactamente. Para entender la naturaleza se puede hacer desde diferentes escalas, unas muy pequeñitas como los genes o el ADN, hasta unas súper grandes como biomas enteros o ecosistemas. Y pues para entender a la naturaleza existen diferentes síntomas o indicadores que nos dicen cómo está nuestro planeta. Y hay unos muy específicos, por ejemplo, cuando los mineros entraban a las minas llevaban un canario en una jaulita y si el canario se moría significaba que había que salir corriendo de la mina en ese momento. Un indicador así de específico en el planeta son los arrecifes de coral, que son súper sensibles a los cambios de temperatura en el agua y a las concentraciones de CO2. Y existen otros indicadores que son más generales pero son igual de importantes para poder entender cómo está nuestro planeta. Es justamente como si la Tierra, el planeta, fuera al doctor. Entonces en el video de hoy les vamos a platicar sobre los 3 síntomas más importantes de nuestro planeta. Esta imagen no representa un tablero del emblemático y emocionante juego de Go, ni tampoco es una aldea de pitufos cuyas casas están incendiándose. Ah, no está muy ñero eso. Pero bueno, lo que sí representa esta imagen es el primero de los síntomas. ¿Qué tan amolada está la estructura de los ecosistemas globales? Pero pongámosla en términos entendibles. Si el lado derecho de la gráfica representa un estado chido de los ecosistemas y el lado izquierdo representa un estado chale, podríamos ver que los ecosistemas globales están actualmente dañados en comparación a como estaban antes de los impactos humanos. Algunos no están tan mal, como la cantidad de carbono orgánico en los suelos, que es esencial para la vida, o el porcentaje de áreas que han sido urbanizadas y cultivadas. Pero otros están en un nivel muy chale, como la cantidad de bosques intactos, la extensión de los humedales o la cantidad de áreas ricas en biodiversidad. Todas ellas no alcanzan ni la mitad de lo que deberían estar. Pero eso no es todo. Otra parte de la gráfica nos muestra la tendencia de cambio. Si tienen una flecha apuntando a la derecha, significa que aunque estén en un estado madreado, estos indicadores se están recuperando. Pero si la flecha apunta a la izquierda, quiere decir que a estos componentes del ecosistema se los está cargando el payaso. Un ambiente prístino se refiere a un lugar que no ha sido tocado, modificado, invadido o arruinado. Y no nos referimos al ecosistema que ya se está creando debajo de tu cama, sino más bien a algo como esto o esto. Y para malas noticias, globalmente no estamos siendo tan prístinos como nos gustaría. Este es un mapa del nivel de pristinidad en el mundo. Las áreas coloreadas de café intenso son áreas que están intactas al 90% o más. Sin embargo, las áreas amarillas brillantes son áreas que de plano han sido muy modificadas por la raza humana. Chequen nomás. Áreas muy al norte o desérticas que no son tan amenas para los asentamientos humanos o agricultura están casi intactas. Pero otros lugares donde hay grandes ciudades o grandes extensiones de agricultura vemos índices muy bajos de pristinidad. Y recuerden, una cosa es el síntoma y otra la causa. Aunque vean que países no están tan amarillos como pensaban, puede que sus acciones globales y de intercambio comercial internacional estén causando que ciertas áreas sean deforestadas para sembrar biocombustibles o hacer minería.
El ojo de buen cubero de la Asociación Internacional para la Conservación de la Naturaleza nos dice que desde 1500 se ha perdido el 1% de las especies. Pero en realidad hay muchas especies que no conocemos muy bien o que no las hemos estudiado lo suficiente. Ahora, saber si se han extinto o no es aún más difícil. Otra cosa muy importante es que a veces hay ciertas condiciones que afectan muchísimo a las especies, pero no lo hacen de forma inmediata. Tienen que pasar décadas, incluso cientos de años, para que ciertas poblaciones y ciertas especies se vean afectadas por cambios del pasado. Un ejemplo de esto fue el meteorito. Cuando el meteorito cayó, no murieron todos los dinosaurios en ese momento, sino que las especies que iban naciendo, los bebés nuevos, los organismos nuevos, no podían adaptarse a esas condiciones atmosféricas y climáticas que habían quedado en el planeta. Los mamíferos pequeños, que se dedicaban a cuidar mucho mejor a sus crías, fueron capaces de sobrevivir este evento por ese comportamiento que tenían. Este mapa que tenemos aquí es el mapa del número de especies amenazadas por cada 100 kilómetros cuadrados. A mayor intensidad del color, más especies afectadas. Podemos ver que las áreas que son más preocupantes son el sureste asiático y América Central. Este mapa nos ayuda a ver la cantidad de especies que serán afectadas en el futuro solamente por el daño a los ecosistemas que se está realizando ahorita. Y pues se ha podido estimar que vamos a pasar del 1% al 10%. Así es, planetarios, como pueden ver, la cosa está peluda. Pero eso tampoco es razón para agüitarnos. Como dice el gran maestro Rafiki, puedes huir del pasado o aprender del pasado. Y como no tenemos mucho a dónde huir, pues tenemos que aprender del pasado y ponernos las pilas. Yo soy Raiza Pila, reportando desde la Tierra. Y yo, Bernie Bastián, su capitán planeta. Yo soy Lumara la bióloga y esto fue Planeteando. Cámara, mis planetarios, pues denle like al video, suscríbanse para que la pasen chido y denle campanita para que les avisen. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos los que nos han estado apoyando todos estos años y nos vemos en la que sigue.